wow, tenemos un hermoso día. Así que gloria a Dios por eso, pero no te vas a quedar sin el alimento que necesitas. El alimento diario es que nos estemos alimentando diariamente de su palabra, que estemos en oración. No te voy a decir que me gusta estarlo haciendo así, me gusta estar en la iglesia, me gusta estar en comunión contigo, me gusta estar en comunión con mis hermanos, me gusta sentir ese abrazo, que a veces no podemos, pero a veces es necesario que nos estemos viendo. Y la palabra de Dios nos dice congreguemos, que nos congreguemos como tenemos por costumbre, como familia, como iglesia, como hermanos, como ese cuerpo de Cristo que necesitamos estar alentándonos unos a otros, exhortando unos al otro, llevando la palabra unos a otros. Y eso es lo que a mí me encanta, mantener ese contacto con la gente, ya sea visual, ese contacto, no estar aquí atrás de cámara y estarte llevando la palabra, pero como sea, esa palabra es de bendición para ti, porque la palabra no lo dice, amén. Así que antes de comenzar, tú sabes, te quiero también de una vez darte los anuncios. Acuérdate que hoy no tuvimos el servicio en la iglesia, pero recuerda, el miércoles estamos conectados, de aquí mismo estaremos llevando una palabra. Pero lo más importante, quiero que entiendas, lo importante que entiendas ahora mismo, que este viernes, recuerda, este viernes, que es el día 7, el viernes creo que es día 7, este viernes estaremos levantándonos en oración en el templo, en la iglesia, tú sabes, 730 Upsala Road. Estaremos ahí en Sanford, Florida. Estaremos ahí orando, trayéndole un servicio de adoración. Estaremos llevando alabanza, estaremos orando fuertemente para el Señor. Estaremos ahí juntos en comunión. Así que me gustaría que tú te unas, que no hagas planes. Que no hagas planes o que deshagas tus planes que tienes, pero para que estés ahí en este viernes a las 7 de la tarde estaremos ahí conectándonos para orar. No estaremos llevándolo por Facebook, queremos esa intimidad con Dios. Estaremos llevándonos como hermanos, como orando al pueblo, orando para que Dios haga cosas grandes en el área de Sanford, en toda la área a sus alrededores, en el área de la Florida, en Estados Unidos, en el mundo entero. Estaremos orando, así que estaremos llevando esa pequeña, esa congregación a que vayamos a orar y podamos mantenernos en oración y podamos orar por los enfermos. Si tú tienes algún testimonio que digas, wow, Dios hizo algo en mi oración, Dios hizo algo, dale gracias a Dios, no nomás solamente para estarle pidiendo al Señor, sino que llevemos ese testimonio para que otra gente le sirva de que cómo Dios trabaja en la oración, cómo Dios me ha fortalecido, cómo Dios me ha sanado, cómo Dios. Estaremos dándole quizá un seguimiento de unos 3 minutos a las personas que quieran dar su testimonio. Queremos gozarnos con lo que Dios está haciendo, gozándonos con lo que Dios va a seguir haciendo contigo, con cada uno de nosotros. Ese es el propósito de este viernes. Así que te exhorto a que vayamos ahí, pongamos en oración. Y si tú tienes alguna petición, la pongamos ahí delante del Señor todos juntos. Si tú tienes alguna persona, ve tú, y que la persona no puede ir por alguna necesidad o está enfermo, vamos a orar por los enfermos, vamos a orar por sanidad, vamos a orar. Queremos llevar a ese punto de estar adorando al Señor y estar orando, ese tiempo de oración. Así que este viernes no nos vamos a conectar por Facebook, no nos vamos a conectar por ningún, vamos a tener esa intimidad con Dios como iglesia y estaremos ahí conectados, amén. Y también queremos estar llevando y hacerlo costumbre de cada viernes, estaremos trayendo el estudio bíblico para que tú te empieces a alimentar de la palabra, empiezas a tener el conocimiento de la palabra de Dios. Así que también estaremos ya en adelante, estaremos ya preparando también los viernes, desde las 7 de la tarde, también trayendo los estudios bíblicos. Estos estarán llevados por el maestro, el copastor de nuestra iglesia, Humberto Pomal, estará llevando esos poderosos estudios. Así que ahí puedas preguntar, ahí es bueno. Así que te anuncio esto para que estés al pendiente, para que tú te llenes de la palabra, para que tú sigas creciendo en Dios, sigas creciendo y sigas teniendo ese conocimiento, para que no te quedes, que sigamos avanzando en la tormenta que pasemos, en las situaciones que estemos pasando. Yo quiero que tú sigas creciendo, sigamos creciendo juntos, sigamos creciendo como comunidad y sigamos trayendo a otras personas que no conocen para que tengan el conocimiento de Dios. Así que esos son los anuncios que tengo preparados. Así que invita a la gente que se conecte también los miércoles, invita a la gente que se conecte, invita a la gente los domingos los seguimos transmitiendo para poder seguir llevando a cabo la palabra de Dios. Así que
Gracias, te bendigo nuevamente, así que vamos a comenzar la palabra de Dios. Así que, Padre Dios, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre, por esta palabra. Te doy gracias, Señor, por la bendición, Señor, estar aquí, Señor, en este bendecido hogar, Señor, declarando que es bendito, Señor, porque todo donde quiera que nosotros estemos, Señor, ahí estás tú, Señor. Eres tú, Señor, el que nos guía, el que nos dirige, el que nos lleva, Señor. Así que esta palabra, Señor, es dirigida por mí, para ti, Señor. Esa palabra tú me has dirigido, que yo la has puesto en mi corazón, Señor, para ser llevada a través de cada uno de mis hermanos, Padre. La ponemos en tu mano, la ponemos, Señor, para que haga el propósito por el cual ha sido enviada, como dice tu palabra, Padre. Así que nos ponemos delante de ti, Señor, para que todos y cada uno de nuestros oyentes, Señor, puedan llevarse a cabo, Señor, pero no solamente que sean oidores, Padre, sino que sean hacedores de tu palabra, Señor, y que todo y cada una de las cosas que aquí se hablen, Padre, seas tú, Señor, exhortando, redarguyendo, Señor, para que cada una de las personas sigan fortaleciendo su vida espiritual, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, la ponemos en tus manos. Gracias, Señor. Gracias, amén. Gracias, Padre. Así que vamos a estar hablando en Marcos, en el capítulo 4. Si tú tienes tu Biblia, es como si tú estuvieras en la iglesia. Abre tu Biblia, llénate de la palabra. Si tienes alguna duda o algo, tú lee la Biblia, lee la parte, no solamente lo que yo te estoy diciendo, sino que lee, exhórtate a estar leyendo la palabra de Dios. La palabra es vida, la palabra es vida. Eso te llena, te alimenta. Así que en Marcos 4, el capítulo 35 al 41, siempre me ha gustado hablar mucho de la tormenta, de la tempestad. Aquí habla de Jesús calma la tempestad. Aquí habla esta palabra de las tormentas, como están pasando las tormentas. Así que voy a comenzar a leer en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para llevarte a la palabra. Dice la palabra de Dios: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, y de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tienes fe? Entonces temieron en gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! De esta palabra podemos llevar mucha predicación, podemos llevar mucha de cómo cómo Jesús nos ha puesto en este rol, en estas tormentas que pasamos. Muchas veces cuando nosotros estamos viendo una tormenta que viene, en ese entonces todo está bien. Todo estaba bien cuando ellos se meten al mar, los discípulos. Es como hoy en día, miramos la tormenta que venía, la tormenta de Isaías, el huracán que venía, y nosotros dijimos: wow, algo está pasando, vamos a prepararnos, vamos a estar listos. Pero ahí no había nada, no había nada que les dijeran: va a haber una tormenta o algo. Quizás mirarían las nubes y se les hacía normal. Pero de repente vino una tormenta. De repente, pero Jesús les dijo: pasemos al otro lado. De repente se vino una tormenta. Es como nosotros decimos: hay una tormenta porque la estamos viendo por medio de la televisión, estamos viendo las tormentas que vienen, y decimos: va a haber una tormenta, hay que prepararse porque hay que tomar agua, hay que tener bastante agua, bastante alimento, hay que estar listos para la tormenta. Nos alistamos, muchos hacen caso omiso, muchos estamos preparados para recibir esa tormenta. Si alguna cosa pasa, alistando los generadores, estamos alistándonos para que estemos listos para recibirlo. Pero ¿qué pasa cuando no estás listo? ¿Qué pasa cuando tú no miras la televisión, que no miras los cambios? ¿Qué pasa cuando pasa algo así? Cuando pasa algo así dices tú: wow, no me preparé porque no sabía lo que estaba pasando. Pero ¿qué es lo que tú haces? Y yo digo: Dios es sabio, porque si nosotros supiéramos lo que va a pasar, si nosotros supiéramos
¿Qué nos deparará el futuro? Como los adivinos que te dicen lo que te va a pasar y tú te estás preparando cuando hay cosas así. ¿Qué es lo que tú harías? Si tú supieras que vas a morir mañana, ¿qué tú harías hoy? Si tú supieras que tu esposa te va a engañar mañana o la semana que viene, ¿qué tú harías? Si tú supieras qué es lo que está pasando, qué es lo que te va a pasar, que vas a perder tu trabajo en 3 días, ¿qué tú harías? Estarías preparado, ¿verdad? Pues Dios es tan sabio que no te dice qué es lo que va a pasar Él sabe por lo que tú vas a pasar. Él sabe por las tormentas que tú vas a pasar. Pero Él no nos dice para qué. Para que no te tengas preocupación. Dice la palabra de Dios, no os preocupéis por el día de mañana, que cada día trae su propio afán. Y Dios quiere que vivamos en paz, que vivamos en tranquilidad, que estemos tranquilos en todo momento. Las tormentas son para fortalecer nuestra vida. Las tormentas nos sirven para muchas cosas. Las tormentas, estos huracanes que están pasando en estas fechas son para enfriar la tierra, porque es demasiada la temperatura que hay sobre la tierra. Eso crea la atmósfera, que haya vientos y crea para que se enfríe un poco la tierra. Todo esto con un propósito en la vida. Las tormentas nos sirven de un modo a otro. Cuando nosotros estemos pasando por situaciones como cristianos, eso nos ayuda a fortalecernos, a fortalecer nuestra vida espiritual, porque si todo fuera vida y dulzura y todo fuera miel y todo, qué gusto pasaríamos la vida, ¿verdad? No clamaríamos a Dios, no tendríamos una dependencia de Dios, pero Dios nos dice a que nos atengamos a Él, a que tengamos esa dependencia de Dios. Dios quiere que dependamos de Él en todo momento, que nos mantengamos con ese propósito en nuestra vida, yendo, como Jesús les había dicho, pasemos al otro lado, y era de noche, le digo, pasemos al otro lado. ¿Qué es lo que dice? La palabra fue hecha, pasemos al otro lado. No sé cómo, qué circunstancia, pero la palabra estaba dada, pasemos al otro lado. Jesús no iba a decir, nos vamos a quedar a la mitad o nos vamos a quedar, la palabra estaba dada. No sé qué Dios te habló a ti, no sé qué Dios te ha dicho a ti, pero Dios te dijo que tú tienes que llegar a alguna meta o alguna cosa o alguna situación, te dice, tú vas a llegar. Esa es la palabra que yo te doy, de no sé cómo lo voy a hacer, pero dice, pasemos, y ellos tendrían que llegar. Pero aquí lo que me llama la atención, que dice aquí que Jesús estaba dormido durante una tormenta. ¿Cómo es posible que uno pueda dormir durante una tormenta? ¿Cómo es posible que un barco se esté zarandeando? No es un barco, un crucero que dices tú, pues me acuesto a dormir y el crucero se mueve. Dicen que nunca he ido a un crucero, pero dicen que el crucero, entre más tú estés arriba, se mueve un poco más abajo estés, se mueve menos. Pero aquí no era un crucero, no era un gran barco, era una barcaza, era algo que se movía, que era una tormenta que casi destrozaba el barco, que casi se hundía el barco. ¿Cómo es posible que Jesús podía estar durmiendo? ¿Cómo es posible que Jesús estuviera durmiendo y los discípulos estuvieran batallando para poder sacar? Oye, no sé, quizás Jesús tuviera el sueño pesado como yo. A veces yo a veces duermo cuando llego cansado. Eso me llama de decir que en el grado de humanidad de Jesús estaba cansado de todo lo que había hecho. Jesús estaba cansado y estaba durmiendo. Plácidamente estaba durmiendo. Cuando yo duermo también, que llego cansado y quedo dormido, mi esposa, yo me meneo poco y ella tiene el sueño muy liviano, despierta rápido. ¿Qué pasó? No pasó nada. Y cuando ella se levanta, yo ni cuenta me doy. Ni cuenta me doy. Y ella me dice, pues puede pasar un tren sobre ti, tú no despiertas. A veces tengo el sueño pesado porque a veces estoy cansado. Quizás Jesús estaba pasando por un momento de humanidad. Acuérdense que Jesús era Dios, pues era humano. Estaba cansado, estaba pasando por ese grado de humanidad. Estaba dormido. Tuvieron que ir a despertarle para que se levantara. Pero también estoy viendo que él estaba descansando porque tenía la confianza en Dios. Tenía la confianza en el Padre, que le había dicho que él iba a estar en control de todo, que él iba a estar en control de su situación, que si había dicho que iban a pasar al otro lado, porque la palabra estaba dada. Cuando Dios da una palabra, cuando Dios nos dice, vamos a hacer esto, tú vas a lograr esto, tú vas a hacer, cuando Dios te da la palabra,
No sé cómo, ni cuándo, ni dónde, ni mucho menos, pero la palabra está dada, tú lo vas a lograr. Cuando Dios te habla, cuando Dios te esté envuelto en el asunto, tú lo vas a lograr de un modo u otro, tú lo vas a lograr. Jesús estaba durmiendo, es algo increíble, dormir en la proa, decía, en la popa del barco. La popa del barco significa en la parte trasera, la proa es la parte de enfrente. Él estaba durmiendo en el área de atrás. No creo que hayan tenido un camerino, esa barcaza. Me imagino que él estaba cayendo agua, aún así no despertaba. Porque yo pienso que cuando Jesús estaba durmiendo, él tenía esa paz y esa tranquilidad de que su Padre estaba en control. Así tenemos que ser nosotros en nuestra vida. Decirle, mira, yo sé que tengo problemas, yo sé que estoy pasando por situación, yo sé por las cosas que estoy pasando, Señor, pero tú tienes control de mi vida, yo te doy el control absoluto, Señor, así que tú tienes que tener esa paz de poder dormir tranquilo. Cuando tú pones las cosas delante de Dios, cuando tú pones todo en las manos de Dios, tú tienes que tener esa tranquilidad de que Dios te escuchó. Cuando tú le oras, tienes que tener que decir, Dios me escuchó, Dios está en control de mi vida, Dios está en control de mi situación. No sé qué es lo que está pasando, no sé cuál es mi situación, pero yo sigo confiando en Él, yo sigo poniendo todo lo que es mi vida, mi situación en Él. Yo sé que Él va a seguir tomando todo lo que está pasando. Si estoy pasando por una enfermedad hoy mismo, yo la puse en manos de Él. Él va a tomar mi necesidad. Yo sé que financieramente no me está yendo bien ahora mismo, pero ya la puse en manos de Dios, y Él va a tomar el control de mi situación. En mi trabajo no me está yendo bien, pero Él va a tomar el control porque yo le di el control, y de esa manera es la única manera que puedes dormir como Jesús estaba durmiendo. Tranquilo. Aún en medio de la tormenta, aún en medio de lo que está pasando, Él podía tener esa tranquilidad y decir como el Salmo 4:8 que dice, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces dormir o me haces vivir confiado. ¿Cuántas veces tú has recitado, te puedes decir recitado este Salmo? Porque cuando lo recitas, recitar es repetirlo, pero no lo estás creyendo, porque muchas veces yo digo, en paz me acostaré, así mismo porque solamente tú, Jehová, me haces dormir confiado, vivir confiado. Y a veces seguimos con los ojos abiertos toda la noche pensando en el problema que tenemos, pensando, wow, y mañana no tengo trabajo, y mañana cómo voy a pagar los biles, y mañana me va a seguir doliendo la cabeza, o me voy a seguir en el hospital, o mañana va a pasar esto. Entonces no estás confiando en la palabra que tú estás diciendo, nomás la estás recitando, pero no la estás creyendo. Dios nos llama a creer en la palabra. Dios nos llama a no solamente recitarla, o no solamente decirla, sino nos llama a creer en su palabra, a creer lo que nosotros estamos hablando. La palabra es vida. Cuando tú le das vida a la palabra, cuando tú crees la palabra, cuando tú te levantas y dices, en paz me acostaré, así mismo dormiré, tú le das vida a esa palabra. Cuando tú le das vida a esa palabra, es cuando se empieza a hacer realidad en cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios nos llama a empoderarnos de esa palabra. Es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros, a que nosotros la declaremos en nuestra vida, la declaremos en los seres queridos, la declaremos en las cosas que estemos pasando. A eso Dios nos ha llamado, que en la tormenta que estás pasando, en tu situación que estés pasando, habla la palabra, vive la palabra. No quiere que nomás estemos solamente diciendo la palabra. No es recitar la palabra, es creernos la palabra. Esa es la diferencia. Por eso Jesús dormía plácidamente, porque Él sabía que todo estaba bajo control. A veces decimos, yo sé que Dios está en control. Yo sé que Dios está en control de mi vida. Yo sé que... Y si tú sabes que Dios está en control de tu vida, y si tú sabes que Dios es el que va a hacer las cosas en tu vida, ¿por qué? ¿Por qué te estás preocupando? ¿Para qué mortificarse? Como dice la canción, ¿para qué preocuparme? Dios tiene el control. Si Dios tiene el control de tu vida, entonces no estás durmiendo en paz, no estás durmiendo tranquilo, porque no le has dado el señorío de tu vida al Señor. No le has dado verdaderamente el decir, si Él tiene el control, yo no sé. Así es cuando uno tiene esa pasión, esa fe por el Señor. Lo crees. ¿Cuántos de nosotros lo estamos haciendo?
A Jesús no le quitó el sueño, a Jesús no le quitó el sueño, aunque el agua le estuviera cayendo en la cara, aunque el agua no le estuviera salpando en la cara. Él estaba tranquilo. Así yo quiero que tú estés tranquilo. Así quiero que tú estés tranquilo por la situación que estés pasando. Dios tiene el control. Por esto que viene el huracán, muchas veces hay muchos hermanos que me han dicho, wow, yo ni sabía que viene el huracán porque ni siquiera estaba viendo las noticias. Cuando tú miras las noticias te empiezas a temblar, empiezas a mortificarte, empiezas a ver las cosas. Wow, yo estoy tranquilo porque yo sé que Dios está en control de esta tormenta, porque yo sé que Dios estoy tranquilo porque Él va a guardar mi casa, Él va a guardar mi hogar, Él va a guardar mis pertenencias. Él está porque yo le he puesto todo en las manos. Yo le di el señorío al Señor de mi casa, de mi hogar, de mi familia, de todo. Todo vamos a pasar por tormenta. Dios sabe el principio y sabe el final de tu historia. Pero Dios no te va a decir el final. Sabe cómo vas a comenzar. Tú quizás estás comenzando una tormenta. Quizás tú estás comenzando o estás en medio de la tormenta. Dios ya sabe cómo vas a terminar. Dios ya sabe el final de tu historia. El problema a veces es que nosotros no la sabemos y nos preocupamos. Pero Dios está en control de lo que estés pasando. Oh, pero pastor, yo no puedo salir todavía de esta tormenta. Estoy en medio y no hallo la solución. Dios está en control. Aún en medio de que tu barcaza está a punto de hundirse, aún en medio de que el agua te está llegando al cuello, tú vas a llegar a donde Dios quiere. Tú vas a llegar a donde Dios quiere. Las tormentas son para fortalecer nuestra vida, para fortalecernos día con día. Si no hubiera tormenta, no hubiera fortaleza en nuestra vida. Está como hay un campesino que le dijo, Señor, yo quiero que tú me des el poder para yo poder. Quiero cosechar, pero a veces que no llueve y se me seca, o a veces llueve de más y la cosecha no me sirve. Tú podías darme el control de eso. El Señor le dice, está bien, ¿qué es lo que tú quieres? Pues mira, yo para cuando quiero que llueva, pues decir llueve y que llueva, cuando quiero más sol y más sol y así. Así es, eso me gustaría, dijo. Bueno, hazlo. Entonces cuando él comienza su cosecha, hace su cosecha y empieza a decirle, Señor, bueno, quiero que llueva un poquito más, llueve y se riega, empieza a crecer la planta, ahora quiero que haga un poquito más de sol, viene el sol, un poquito más de nube, viene nube, la cosecha estaba bonita, empezó a crecer, a crecer, a crecer, y cuando ya estaba el tiempo de la cosecha, que él miró que no había mucha cosecha, que miró que empezó a levantar la cosecha y eso ya no estaba funcionando y le dice, Señor, pero si yo tenía el agua, tenía el control del agua, el control del sol, el control del viento, más viento, todo eso, tenía el control de eso. ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué no se me dio la cosecha? ¿Por qué no funcionó lo que yo quería? Entonces el Señor le dijo, sí, tú me pediste tener el control de eso, pero tú nunca me pediste una tormenta, tú nunca pediste que vinieran vientos fuertes y cosecha, le dijo, pero eso me tumbaría, le dijo, la cosecha, por eso yo no la quería. Le dice, no. Pero las tormentas son necesarias porque las tormentas y los vientos fuertes hacen que todos los animalitos, las cosas que se le peguen, el extra polen que tiene la planta hace que se vayan. O sea que es necesario, si hubieras pedido tormenta, eso limpiaría la planta, eso limpiaría el extra polen, eso limpiaría el polvo, eso limpiaría. Por eso es necesario las tormentas. Tú tenías el control de todo, pero tú también necesitas que haya tormentas en tus plantas para que eso pueda ponerse el polen de una planta a otra. Y eso es lo que pasa en nuestra vida. Necesitamos las tormentas para estar alerta. Necesitamos que pasen situaciones en nuestra vida para estar buscando siempre de Dios y buscando la alerta. Cosas que no están funcionando en nuestra vida las ponemos a funcionar porque mira, ya pasé por esta tormenta, ahora yo sé que no tengo que pasar por aquí, ahora necesito pasar por aquí. Ahí es cuando son necesarias las tormentas en nuestro matrimonio, en nuestra vida. Nosotros cumplimos ya 30 años, con el favor de Dios, ya mañana cumplimos 30 años de casados como matrimonio. ¿Ustedes creen que todo ha sido fácil? Nosotros hemos luchado, es nuestro matrimonio, es una tormenta, hemos pasado por tormenta, hemos pasado por muchas situaciones en nuestra vida, pero Dios nos dice que el matrimonio es para toda la vida y nosotros estamos fortaleciendo día con día nuestro matrimonio, estamos luchando por nuestro matrimonio, llevamos 30 años y seguimos luchando porque eso es para siempre.
Yo le pido al Señor que sigamos, oramos juntos y fortaleciendo nuestra vida matrimonial. Seguimos, hay tormentas, hay luchas. Si no hubiera tormentas, si no hubiera habido esas luchas, eso nos va fortaleciendo día con día. Aprendimos a orar uno al otro, aprendimos a no gritarnos el uno al otro, aprendimos a cambiar en muchas cosas, ya sea yo con mi esposa, ella conmigo, a adaptarnos a muchas cosas. Hemos pasado por tormentas en estos 3 años, en estos 30 años. Hemos pasado por muchas tormentas, pero eso nos han ayudado. Esas tormentas nos han ayudado a fortalecer nuestra vida espiritual, nuestra vida matrimonial. Nos ha ayudado. Si todo fuera vida y dulzura, quizá hubiera venido alguna tormenta, alguna tentación y esto no estuviera funcionando tantísimos años. Yo le pido al Señor que nos siga fortaleciendo. Yo le pido a mi esposa que gracias por estarme aguantando tantísimos años. Pero seguimos adelante, seguimos ahí viviendo esta vida que Dios nos dice para toda la vida. Asimismo, tú estás pasando por tormenta. Dios dice, nos quiere al otro lado. Dios nos quiere al otro lado. ¿En dónde? Donde dice la palabra, donde están las calles de oro, el mar de cristal. A donde está Jesús, ahí yo no voy por el oro ni por el cristal. Yo voy a donde está Jesús, a donde está mi Dios, a esa parte donde yo quiero ir. Ahí tenemos que llegar. La vida del cristiano así tiene que ser. Tormenta tras tormenta, tormenta tras tormenta, seguimos buscando. Cuando tú estás en medio de la tormenta, cuando tú vas manejando en medio de la tormenta, cuando tú vas manejando que no miras, que estás viendo, wow, tengo que pararme, tengo que hacerme a la orilla porque la tormenta está fuerte. Hay situaciones que no te tienes que parar. Hay situaciones que tú sigues avanzando. Quizás es más lento por las tormentas que estás pasando, pero tú sigues avanzando. Hay muchos que se van a quedar a tu alrededor. Hay mucha gente que se va a quedar en los lados porque no prefieren seguir las tormentas. Muchos se van a hacer hacia la orilla manejando. Muchos se van a ver con trompiezos y se van a querer parar. Pero tú tienes que seguir, ya sea despacio o recio, pero tú tienes que seguir, que al final va a estar la luz y va a estar claro. Eso es muy común aquí en el estado de la Florida. En medio de 15 minutos está lloviendo que no puedes ver, pero los 10 minutos para la tormenta, miras el sol. Dios quiere que estemos ahí, que no paremos, despacito o no. Los que se quedaron atrás, los que decidieron no continuar, van a seguir ahí estancados en medio de la tormenta. Pero cuando tú sigues avanzando, sigues creyendo, sigues con fe avanzando, vas a salir de eso. No pares, síguele creyendo al Dios verdadero, al alfa, al omega, al principio y al fin, que tú vas a salir de esa tormenta. No decaiga, sigue insistiendo que Dios te va a dar la salida. Ya estás a punto de salir y Dios nos quiere al otro lado. Jesús sigue durmiendo. Pensarás tú, pero Jesús está durmiendo en mi tormenta. ¿Qué Jesús está haciendo? Porque estoy pasando por unas situaciones que a veces pienso que Dios no me escucha. Jesús nunca está ausente de tu situación. Él nunca ha estado ausente de tu tormenta. Él está presente, pero hay veces que tenemos más el enfoque en la tormenta que en Jesús. A veces nos enfocamos más en la situación por la que estamos pasando. ¡Ay, que estoy pasando esto! Me está pasando esto en mi trabajo. Estamos más enfocados en el problema, en la situación, en la tormenta, que enfocados en el Dios que nos puede ayudar. A veces nos enfocamos más en la situación que está a nuestro alrededor que enfocarnos en orar y buscar de Dios. A veces pasa en nuestra situación. A veces tú no sales de la tormenta porque estás más enfocado en la tormenta que en Jesús. Cuando Pedro caminó sobre el agua, él no tenía que haberse enfocado, solamente tenía que haberse enfocado en Jesús, pero él se enfocó en la tormenta y por eso fue que se hundió. Tú tienes que enfocarte más en la oración, tienes que enfocarte más en la palabra de Dios, tienes que enfocarte más, ir más el camino a lo que Dios quiere en tu vida, que estar enfocado en los problemas, que estar enfocado en la situación. Yo no sé cómo estoy pasando, tienes que decirle al Señor, yo no sé en qué tormenta estoy metido, pero yo sé que tú me vas a sacar. Esa es la fe que Dios quiere en nuestra vida, eso es lo que Dios quiere, que te enfoques más en Él, que le busques más a Él, a que te enfoques en lo que está pasando a tu alrededor. Dios quiere que dobles más rodillas, que te enfoques más en la palabra, a que te enfoques en la tormenta. Por eso, Él nunca está ausente de tu problema, de tu situación. Aquí nos enseña que en las tormentas fuertes o en las tormentas no fuertes, Él siempre está ahí. Él estaba en la barca con los discípulos, Él estaba con ellos ahí.
Y es lo que hacen, es ir a despertar al maestro. Maestro, de repente cayó y él durmiendo. Maestro, despierta, que no tienes miedo de que nos hundamos. No tienes miedo de que pase, wow. Puedes resucitar un muerto, puedes sanar, pero creo que esto es natural, esto no lo vas a poder hacer, maestro. Despierta, que nos hundemos, despiertan al maestro. Wow, qué situación, ¿verdad? En lugar de decir, pues vamos a orar. Cuando estés pasando por una situación en tu vida, vas a decir, voy a despertar al maestro. Tú tienes poder para reprender los vientos. Tú tienes poder para reprender tu tormenta. Tú tienes poder para decirle, en el nombre de Jesús, mi matrimonio se va adelante. En el nombre de Jesús, mis hijos no me los arrebata nadie. El diablo no tiene poder sobre mis hijos. El diablo no tiene poder sobre mi esposo, sobre mi esposa. En el nombre de Jesús. Así es cuando nosotros dice, y recibiréis poder. La palabra nos dice que más cosas mayores haremos que esta, le dijo Jesús. Cuando nosotros creyéremos. Tú tienes el poder para reprender las tormentas. Aquí Jesús se levanta hombres de poca fe. Así nos dice el Señor muchas veces a nosotros, hombres de poca fe. Tú tienes el poder para reprender las tormentas. Tú tienes el poder. Es mayor el que esté en ti que el que esté en el mundo. Cuando nosotros reprendemos en el nombre de Jesús, mi matrimonio no se va por la borda, mi finanzas no se van por la borda. En el nombre de Jesús, ninguna tormenta atacará mi vida, ninguna tormenta me echará fuera de mi vida a mis hijos, ninguna tormenta podrá detenerme, ninguna. Ese es el poder que nosotros tenemos para hacerlo. Jesús aquí lo tuvo que hacer Él. Pero Él dijo que nos iba a dar ese poder para que nosotros podamos reprender esas tormentas. Cuando estés pasando por alguna enfermedad, tú tienes el poder de decir, en el nombre de Jesús, esta enfermedad va a ser para que otros sean poder del testigo de Dios. Yo voy a ser sano en el nombre de Jesús. Ninguna enfermedad tocará mi vida. Ningún coronavirus tocará mi vida. Tú tienes el poder para reprender esas tormentas que están llegando a tu vida. Tú tienes el poder. Dios nos ha dado ese poder a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo que mora en nosotros es el que va a echar afuera toda tormenta, toda situación que estamos pasando. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Pero a veces nos hace falta creerlo. A veces solamente lo decimos de aquí de boca, pero tenemos que creerlo de corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sí, pero hay que creerlo. Los discípulos despertaron a Jesús. Despertaron a Jesús, hombres de poca fe. ¿Por qué estáis tan atormentados? ¿Por qué estás pasando por esta situación si tú te puedes levantar a orar? ¿Por qué estás pasando por esto si tú tienes el poder para reprender las tormentas que estás pasando en tu vida? ¿Qué está pasando en tu vida? Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos, le dijo Jesús, Jehová le dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros al fin del que esperar, para darte el fin de lo que espera. Él sabe lo que tú estás pasando, Él sabe la situación que estás pasando, Él no está ausente de lo que estás pasando, pero Él quiere que tú te levantes y reprendas la tormenta. Eso se llama dormir. Cuando tú reprendes la tormenta, cuando tú tienes esa fe, tienes esa paz en tu vida y esa tranquilidad. Tú podrás dormir en esa tormenta. Tú podrás sentir esa paz del Señor en todo momento. Wow, ¿qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Qué estás orando? ¿Estás buscando de Dios en tu tormenta o estás enfocado más en lo que está pasando que en lo que Dios quiere? Amén. Tienes que buscar eso. Tú tienes ese poder. La crisis, ¿qué crisis estás pasando? ¿Qué es lo que está pasando a tu alrededor? De hoy en día todo iba como se dice, de viento en popa en Estados Unidos. Todo esto estaba creciendo, la economía, todo estaba. ¿Y qué pasó? Todo esto se fue por la borda, todo se derrumbó, todo empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque todo era vida y dulzura. Se estaba abriendo todo yendo en contra. Todo a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Dios tuvo que mandar una tormenta, Dios tuvo que mandar una crisis para que todos volteáramos nuestros ojos y empezáramos a ver al Creador. Amén. Cuando todo va bien, cuando todo parece que fluye, cuando la economía está en lo más alto, de repente se forma ¿qué? Una tormenta. Quizás tú vas a estar muy tranquilo. Quizás dices, wow, yo económicamente estoy bien. Económicamente no me hace falta nada. Pero ¿qué pasa al día de mañana? Que se te forme esa tormenta
y todo te dé vuelta. Haya un cambio en tu vida. Porque quizás tu confianza está puesta en el dinero. Quizás tu confianza está puesta en lo económicamente, lo que tú estás ganando. Tu confianza económicamente está puesta en lo que tú estás haciendo a tu alrededor. ¿Y qué pasa si mañana eso se te cambia? Te da un giro de 180 grados y empiezas a ver, wow, volvió otra vez a comenzar de nuevo. Porque la confianza que tú tienes que tener es en Dios, es en Jesús y nada más. Eso es lo único. Eso es lo único que tienes que ver, la confianza. Mira, cómo en el libro de Daniel nos enseña cómo Daniel, imagínate la confianza, por eso le puse dormir durante la tormenta. ¿Cómo voy, pastor, pero cómo voy a dormir viendo la situación que está pasando? Mira Daniel oraba día, por la mañana, a mediodía y por la tarde. Cuando a él, en el versículo de Daniel, cuando en el Daniel 6:10, cuando a Daniel le pusieron esa trampa para que él no siguiera orando, que no se postrara ante otros dioses, cuando solamente tenían que ser al rey Darío, cuando a él le ponen esa trampa a los que estaban a su alrededor, él empieza, él no deja de fluir en la oración, él duerme tranquilo. Él siguió abriendo a las ventanas y orando como de costumbre. Él no se preocupó porque dijeron, el que no se postre ante los dioses de Darío, el que no se postre ante él, ese va a ser echado al foso de los leones. Daniel prefirió morir en el foso de los leones, prefirió morir a perder su relación con Dios, a perder la relación de esa oración ferviente que tenía con él. Mira ahí nosotros a veces que un coronavirus nos detiene a ir a la iglesia, un coronavirus nos detiene a orar, un coronavirus nos detiene a hacer cosas. ¡Wow! Y él miraba la situación, eso no le quitó el sueño, él siguió haciéndolo. ¿Qué es lo que pasó? Lo echaron en el foso de los leones. Él siguió, abrió las puertas, oró al Señor. ¿Y qué fue? Lo echaron al foso de los leones. El rey Darío no lo quería, trataba de escabullirlo, de no echarlo al foso de los leones. Pero él va y lo busca al siguiente día. Así que él ayunó, un ayuno por la noche, ayunó toda la noche, dice. Y al siguiente día va y le dice, Daniel, tu Dios te ha librado del foso de los leones. Y él le dice, sí, mi Señor, mi Dios en el cual he creído, me ha librado de las bocas, de las fauces de los leones. Mira cómo Dios trabaja cuando tú crees en Él. Él te va a sacar de la tormenta que estás pasando. Él va a cerrar la boca de esos leones, los que están a tu alrededor. Cuando tú estás fluyendo, cuando tú estás creciendo en alguna cosa, hay mucha gente que te envidia a tus alrededores, hay mucha gente que quiere derribarte, pero tu fortaleza está en Cristo, tu fortaleza está puesto en los pies del Señor, así que nada te puede tumbar, nada te puede quitar lo que Dios te ha dado. La palabra fue dada en ti de que tú vas a ser un hombre próspero, de que tú vas a ser una persona que vas a fluir en Cristo, de que tú vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. La palabra es dada a ti. La profecía está dada en ti, así como le dijo, vamos al otro lado, dice, la profecía está dada en ti, eso va a fluir, tiene que fluir, amén. Los que confían, dice la palabra de Dios, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, son inmovibles porque su fe es inmovible, están pasando por lo que estén pasando. Ellos no se mueven porque su fe está establecida, su fe está enraizada en ese Cristo, como dije el miércoles pasado. Su fe está sobre la roca, vinieron vientos y vinieron lluvias y esa casa permaneció, esa casa siguió fortalecida porque estaba fundada sobre la roca. Esa es la fe. Y el que está sobre la arena, ¿qué va a pasar? Va a caer. El miércoles estuvimos hablando de los cimientos. Es bien importante dónde está fundada tu fe, en quién estás verdaderamente creyendo verdaderamente en ese Dios. Ese monte de Sión tienes que ser tú. Ese monte de Sión eres tú, que es tu fortaleza. El diablo quiere que sigas paralizado, que no te muevas, te estén volviendo aparte completamente, y así que dejes de creer en ese Señor.
La tormenta trata de detener el propósito de Dios en tu vida. Tú no tienes que retroceder. Amén. Tiene que estar tu fe puesta en Dios en todo momento. Jesús seguía confiando. Daniel seguía confiando en Dios. En Hechos 12, 6, 7 está una parte también, como está la parte de Pedro. Cómo Pedro estaba durmiendo a pesar de que iba a ser muerto al siguiente día. Cómo Pedro, voy a ir a la palabra para leerte esta palabra. En Hechos 12, 6, 7 dice la palabra de Dios. Mire la otra parte. Hechos 12, 6, 7 dice la palabra. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas le fueron quitadas de las manos. ¿Cómo es posible que Pedro iba a ser ejecutado al siguiente día? Le iban a mochar la cabeza. ¿Cómo es posible que él estaba durmiendo? ¿Cómo es posible que él, encadenado, con guardia a su alrededor, podía estar durmiendo? Y no dice que cuando se le presentó el ángel estaba despertó, tuvo que moverlo, dice tocándole, dice aquí. Tocándole, le hizo para que se moviera. Pedro, levántate. ¿Cómo puede estar durmiendo como piedra ahí? Levántate. ¿Por qué? Porque él estaba creyendo verdaderamente quién lo iba a librar de lo que estaba pasando. Cuando tú crees que Dios te va a librar por la situación que estás pasando, tú puedes tener esa paz y esa tranquilidad. Puedes tener ese gozo en tu vida de decir: wow, Él es mi fortaleza, yo puedo creer. Así es como es la manera que tú puedes dormir. Así es la manera de que tú puedes tener esa paz en tu vida. Cuando tú verdaderamente crees en Dios. Cuando tú verdaderamente puedes reprender las tormentas. Cuando tú verdaderamente dices: Señor, yo tengo todo en tus manos. Todo lo tienes tú en tus manos. Así que tú puedes tener esa paz. El ángel le tuvo que despertar. Imagínate cuál confianza Pedro tenía el estar durmiendo. Daniel, Pedro, y hay muchos que tienen que tener esa confianza. Cuando Jesús estaba caminando sobre las aguas, que encuentra a los discípulos de igual manera. Pero aquí dice, Jesús estaba durmiendo. Aquí Pedro también estaba durmiendo. ¿Tú te imaginas al Pedro durmiendo? ¡Qué preocupación! Tenemos que aprender a dormir con esa paz. Tenemos que aprender a dormir en medio de la tormenta. ¿Cómo puedes dormir en medio de la tormenta? Cuando tú tienes la seguridad que has hecho para Dios todo lo que tienes que haber hecho. Cuando tú tienes la seguridad de decir: wow, yo he servido al Señor y he puesto todo en sus manos. Pero no es solamente decir: ya oré al Señor, ya puedo dormir tranquilo. Cuando tú estás trabajando para Dios, que estás haciendo las cosas bien para Dios. Cuando tú estás haciendo, nosotros decimos un dicho, pues: no pude dormir anoche, pues así tendrá la conciencia. Muchas veces, pues así tendrá la conciencia que no puedes dormir en la noche. Cuando nosotros tenemos esa conciencia tranquila, que estamos haciendo las cosas bien, que estamos agradando a Dios, podemos tener esa tranquilidad de decir: todo está en manos de Dios. No tengo miedo a lo que me ha de hacer el hombre. Dice que nosotros tenemos que cuidar nuestra alma. Nuestra alma, porque nuestro cuerpo, wow, las tormentas, nuestra alma, tenemos que estar cuidando de nuestra alma, porque el alma es la principal. Nuestro cuerpo. Bueno, esa es otra prédica, no me quiero ir por otro lado, ¿ok? Así que cuando tú hagas las cosas bien, vas a estar... Esta reflexión yo creo que ya te la dije también. Había una vez un hombre, un joven, que llega a una granja a pedir trabajo. Llega y pide trabajo a estas personas. Era una pareja, y la pareja... ¿Y qué es lo que tú sabes hacer? El joven respondió: dormir durante la tormenta. El granjero dijo: wow, dormir no le entendió, pero le da el trabajo, lo mira joven, le da el trabajo, no entendió lo que le quiso dar a entender. A las pocas semanas, verán que hay una tormenta, empieza los vientos a soplar y empiezan a ver que viene una tormenta fuerte y empieza a estar fuerte la tormenta, lo que la esposa se levantan, dice: wow, está la tormenta fuerte, vamos a ver qué está pasando. Cuando salen afuera, mira el granjero que
El establo está cerrado, el tractor está metido dentro del granero, los graneros están cerrados, los animales están encerrados, las puertas, todo está cerrado. Dice, wow, y todo está limpio. Cuando van a donde está el joven, miran que el joven está durmiendo plácidamente. Entonces ahí entendió el granjero cómo el joven le había dicho, puedo dormir durante la tormenta. ¿Por qué? Porque él ya se había precipitado a la tormenta, él ya estaba listo para la tormenta, lo que pasara. Él hizo lo que tenía que hacer para que esa tormenta cuando llegara no tenía que estarse preocupando. Él ya estaba bien listo. Y así que cuando tú estás listo, que estás haciendo las cosas, cuando estamos haciendo productivo, cuando caminamos con responsabilidad con Dios, somos obedientes con Dios, entonces podemos descansar en paz. Cuando somos obedientes a Dios, cuando tenemos esa responsabilidad que Dios nos ha hecho y lo hacemos conforme al propósito de Dios y hacemos las cosas como Dios quiere, entonces podemos decir, puedo dormir durante la tormenta. Lo mismo pasa con tus finanzas. A veces yo no hablo mucho de finanzas, pero a veces nuestras finanzas pasó con José, cuando le dijo al rey que 7 años vendrían. 7 años vendrían de grande abundancia, pero los otros 7 años vendrían de una decadencia, de falta de alimento, de lo que iba a pasar. Dios en esa palabra nos llama a ser sabios. Dios nos llama a ver cómo nosotros pusimos nuestras finanzas, a ver cómo nosotros hemos sido sabios con todo lo que Dios nos ha dado en la abundancia. Hoy en día mucha gente está preocupadísima, está pasando por situaciones en su vida, quizás porque no tuvieron esa responsabilidad de haber hecho lo que Dios quería cuando tuvieron abundancia. Muchos han malgastado su dinero, han malgastado en cosas que no tenían que malgastar y ahora están sufriendo las consecuencias porque ahora está habiendo crisis, está habiendo desempleo, están habiendo cosas en su vida que están pasando, pero no fueron sabios al poder guardar ese. No te digo que guardes dinero y hagas, sino obviamente digo, sé sabio para gastar, sé sabio para hacer las cosas, sé sabio. Y de esa manera, pasando la crisis o pasando lo que esté pasando, puedes tener esa tranquilidad. Es que te quiero entender que tienes que hacer las cosas que Dios quiere. Cuando nosotros somos obedientes al Señor, tienes que aprender a dormir en paz. ¿Quién es este?, le dijeron. ¿Quién es este que hasta el mar obedece? Los discípulos aquí en la parte, ya para cerrar, los discípulos aquí estaban asustados, los discípulos tuvieron miedo. Primero tuvieron miedo de la tormenta, pero después tuvieron miedo de lo que Jesús hizo. De lo que Jesús hizo. ¡Wow! ¿Y quién es este que aún el viento y el mar obedecen? ¿Quién es este? Es Jesús. ¿Quién es este? Es el Dios. En el grado de humanidad, Jesús estaba durmiendo porque estaba cansado, pero en el grado divino, en el grado que tenía que hacer, reprendió al viento. Y el viento se calmó y hubo una gran bonanza. Y después los discípulos tuvieron miedo de lo que Él hizo. La palabra de Jesús, la palabra cuando Dios te la da tiene poder. La palabra que tú das tiene poder. La palabra que tú haces conforme a la palabra de Dios hace cambios en nuestra vida. Este es Jesús, al que cuando tú le buscas de corazón, cambia las cosas en tu vida. Cambia las cosas. Que tu fe sea más grande que tu problema. Ten más fe. Ten más fe porque el Dios al que yo le creo es mucho más grande que cualquier problema. Que tu fe sea más grande que tu problema. Los discípulos lucharon constantemente para poder calmar y al último despiertan a Jesús para que Él pueda calmarlo. Ellos podían haber hecho lo que Jesús hizo, reprender los vientos. En el nombre poderoso de Jesús reprendo los vientos, en el nombre poderoso de Jesús. Yo reprendo mis finanzas en el nombre poderoso de Jesús. La palabra que tú tienes, la palabra que Dios nos ha dado. Jesús nos llama, Dios nos dice, clama a mí y yo te responderé. Cuando nosotros clamamos al Señor, Él nos responde. Hoy en día el más enfoque que tenemos hoy en día es
sobre lo que está pasando en el mundo, sobre lo que está pasando en las noticias, sobre lo que está pasando a mi alrededor. Estamos más enfocados en los problemas, en las finanzas del mundo, en las finanzas de lo que está pasando en Estados Unidos, en las cosas que estén pasando a nuestro alrededor. Estamos más enfocados en eso que en servirle verdaderamente a un Dios grande y poderoso. Cristo ya viene, Cristo está cerca de su venida. Tenemos que estar listos. Tenemos que estar listos creyéndole y tener esa palabra. En medio de la tormenta, en medio de lo que estés pasando, ten fe. Él te va a sacar de la situación en la que está. Yo no sé la situación que estás pasando. Yo no sé la situación que tú vas a pasar, porque Dios no nos dice que vamos a pasar una tormenta y ya vamos a ser libres. Pero yo lo que sí sé que Él dijo: en el mundo tendré aflicciones, pero confiar que yo he vencido al mundo. Confiar que yo he vencido al mundo. No nos dice que vamos a estar libres de tormenta. No nos dice que vamos a estar libres de que nos pasen cosas. No nos dice, pero Él dijo que iba a estar también. Yo no te dejaré, no te desampararé. Yo estaré contigo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Jesús estaba sobre la barca. Jesús estaba con los discípulos y aún así los discípulos tenían miedo. Jesús está en tu barca. Jesús está en tu corazón. Jesús está en tu casa y aún así tienes miedo. Aún así tienes miedo a lo que estás pasando. Aún así estás desconfiando del poder de Dios. Aún así, aunque Él está en tu barca, aún así que estás temblando porque tu casa se está derrumbando. Aún así porque estás pasando situaciones en tu vida. Jesús está contigo. Jesús está en tu barca. Jesús está al lado tuyo. Aún así tienes miedo como los discípulos. Aún así, despierta a Jesús. Despierta a ese Espíritu Santo que tú tienes dentro de ti. Despierta y di: mira, mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo no sé lo que está pasando en el mundo. Yo no sé la que está pasando en la aflicción. Pero yo sé en quién estoy creyendo. Yo sé que estoy creyendo en Dios, un Dios vivo. En un Dios real. En un Dios que me va a sacar de la tormenta. En un Dios al que yo le sirvo. Me va a sacar de la situación, de las finanzas. Me va a sacar y va a salvar mi matrimonio. Va a salvar a mis hijos. Va a salvar a este trabajo que acabo de perder. Me va a dar algo mejor. Porque yo he creído. En Él he confiado. Y Él es el que me va a sacar adelante. ¿Puedes dormir durante la tormenta? Ahora te digo, ¿puedes dormir durante la tormenta? Esta palabra que no se quede en el aire, esta palabra tómala, esta palabra hazla tuya. Y entonces vas a poder dormir durante la tormenta, vas a poder, porque cuando tú pones todo delante del Señor, yo le digo: Señor, mira, yo te pongo, cuando viene el enemigo del Señor, yo te pongo mi casa, te pongo mis finanzas, te pongo a mi esposa, te pongo a mis hijos, te pongo a mis hermanos de Rejoice, todo lo que está, los pongo en tus manos. Cuando el enemigo viene a atacar a mi esposa, cuando el enemigo viene a atacar a mis hijos, cuando el enemigo viene a atacar a la iglesia, le digo al enemigo: ¿sabes qué? Todo lo puesto en las manos de Dios. Así que con el que tienes que pelear es con Él y no conmigo, porque eso ya no me pertenecen a mí, porque todo se lo pertenecen a mi Dios. Todo lo que esté pasando a mi alrededor ya no es mío, porque lo he puesto en las manos de Dios. Y la palabra de Dios, ¿a quién la arrebatará de mi mano? La palabra también de Dios me dice: ¿habrá algo imposible para mí? ¿Habrá algo imposible que yo no pueda hacer? Dice el Señor. Todo lo opuesto. ¿Quién va a arrebatar de las manos del Señor? Tus finanzas, tu esposa, tus hijos, tu trabajo. ¿Quién? Porque lo has puesto en las manos del Señor. Él va a hacer lo que Él tenga que hacer. Tú no conoces el final de tu historia, pero Dios, Jesús, Él sí conoce el final. Así que yo te exhorto, créelo. Que nada te detenga a seguir confiando, que nada te cambie lo que tú has creído, que nada cambie, que no venga una doctrina, una tormenta a quererte cambiar la relación que tú tienes con Dios por querer creerle. Cuando nosotros confiamos, hacemos las cosas y las creemos, decimos: así tiene que ser, así es. No decimos: a ver qué va a pasar o a ver si es la voluntad de Dios. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, cuando tú conoces verdaderamente lo que Dios te ha dado, el poder que Dios te ha dado para reprender tormenta, el poder que Dios te ha dado para decir: yo creo, entonces las cosas empiezan a cambiar. Tienes que renovar tu mente, como dijo Pablo en Romanos.
que cambiemos, que renovemos nuestra mente, que renovemos nuestro entendimiento. Cuando tú empiezas a cambiar, renovar tu entendimiento y empiezas a creer, cuando tú empiezas a creer las cosas, empieza a haber un cambio en tu vida. Tienes que haber un cambio en tu vida. No te puedes quedar esperando a ver qué va a pasar. Tenemos que avivarnos a ese Espíritu Santo. Tenemos que decirle: Señor, yo sé que estás conmigo. Yo creo. Mi barca no se va a hundir, porque tú me prometiste que llegaría al otro lado. Mi barca no se va a ir por el borde. Mi familia no se va a ir por el borde. Mi matrimonio no se va a ir por el borde. Porque creo en ti. Porque tú dijiste que me querías al otro lado. Tú dijiste que ibas conmigo. Tú dijiste que estás conmigo. Mi barca tiene que llegar. Mi matrimonio tiene que llegar hasta donde tú quieres. Nosotros como cristianos vamos a llegar hasta donde tú estás, porque tú dijiste que íbamos a llegar al otro lado. Sigamos adelante. No esperemos. Y no esperemos a que nos llegue una tormenta para poder confiar en el Señor. Si estás pasando por una tormenta, pero tú que no estás pasando por una tormenta ahora mismo, tú que estás pasando y que dices: wow, estoy suave porque todo está yendo bien, todo está fluyendo bien, aún así, sigue dando gracias al Señor, sigue clamando al Señor, porque las tormentas tienen que pasar y son necesarias en nuestra vida para fortalecer nuestra vida espiritual y nuestra vida a común como nosotros la llevamos. Así que confía, pero ten esa paz en el Señor. La paz os doy, dijo el Señor, no como la da el mundo. La paz que yo les doy es eterna, la que da el mundo es temporal. Jesús dijo: yo les voy a dar esa paz. Así que en Cristo hay paz, en Cristo hay confianza, en Cristo lo tenemos todo. Así que cuando venga la tormenta en tu vida, cuando venga una situación en tu vida, tienes el poder para reprenderla, calmar las tormentas como hizo Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, reprende las tormentas, reprende lo que estés pasando, reprende la enfermedad que estás sintiendo, porque Él dijo que Él se llevó todas nuestras enfermedades. En Isaías Él se llevó todas nuestras enfermedades en esa cruz del Calvario. Así que te bendigo poderosamente. Sé que esta palabra es para ti, es para mí y es para cada uno. Es para aquel que la cree. No es para todo, es para el que la cree verdaderamente, que tiene ese poder y que puede dormir como Jesús durante la tormenta, como Pedro aún estando en la cárcel a punto de cortarle la cabeza. Tienen esa paz porque están confiando en un Dios verdadero, están confiando en Cristo Jesús. Así que te bendigo poderosamente en el nombre de Jesús. Ahora sí, así que nos vemos el miércoles. Traeremos otra palabra el miércoles de exhortación para que ese alimento para tu vida a las 7 de la tarde aquí en esta tu casa. Y el viernes estaremos en Iglesia Rejoice. Estaremos en la iglesia en Rejoice. Estaremos llevando ese culto de adoración y oración ante el Señor. Así que no vamos a traer predicación, pero queremos que tú estés ahí adorando al Señor, dándole gracias al Señor. Y si tú quieres traer tu testimonio, trae tu testimonio. Es para ir a adorar, levantar las manos, darle gracias por lo que ha hecho con nosotros y clamar a Él, pues si tenemos alguna situación, y estar juntos en armonía como hermanos, orando y alabando al Señor y pidiéndole por esta pandemia, por todo lo que está pasando, por esta situación. Así que nos miramos el viernes con el favor de Dios y el domingo a las 2 de la tarde por Iglesia Cristiana Rayo 730 en Sanford, Arizona, Upsala Road. ¿Okay? Así que te bendigo poderosamente y declaro en el nombre poderoso de Jesús que tú vas a ser sano. En el nombre poderoso de Jesús declaro que tus tormentas ahora mismo se van, que tus tormentas empezarán a cambiar, porque tú vas a reprender. Yo reprendo en el nombre poderoso de Jesús toda tormenta que está atormentando tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Toda cosa que te ha hecho querer esclavizar en tu vida, todo miedo, en el nombre de Jesús se va. Esa tormenta de miedo, esa tormenta de temor, esa tormenta de falta de ánimo, de desánimo, esa tormenta
se va en el nombre de Jesús. Declaro que te fortaleces, declaro que tú eres un hombre libre, que eres un hombre que no está atado a ninguna atadura demoniática, a ninguna atadura que te detenga con el mundo. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Declaro que toda tormenta en tu vida se va, que toda tormenta que has estado pasando y tú llegarás al otro lado, porque Jesús te dijo que llegarías y tú vas a llegar y pronto saldrás de esa tormenta. Así que en el nombre poderoso de Jesús declaro bendición para tu vida, declaro bendición para toda la iglesia cristiana de Ríos y todo el que es servidor de Cristo, que aunque no esté yendo a nuestra iglesia, le declaro una bendición especial sobre su vida, una bendición especial sobre salud, sobre matrimonio, sobre todo que esté funcionando en el nombre poderoso de Jesús, para bien de su vida. Así que te bendigo y nos vemos próximamente en el Facebook. Así que dale like y te bendigo. Gracias, Señor.